with a couple of presentations, and then we'll have a panel on this topic. Firstly, it is my pleasure to introduce Fernando Henschel. Fernando is head of the technical division for the Centro Nacional para la Innovación y Fomento de Energía Sustentable. And he's going to talk, sort of open up this topic about community engagement. Thank you, Adrian. Muchas gracias. También es para mí difícil decir el nombre Centro Nacional para la Innovación y Fomento de la Energía Sustentable, así que no te preocupes. Les quería comentar en esta charla introductoria al panel que luego tendremos, cuáles son, en el fondo, las oportunidades que nosotros vemos de las energías renovables y sustentables en general en un sector tan importante para la economía nacional como es la minería. Y también hacia el final de esta presentación les quisiera también presentar cuáles son los desafíos que nosotros tenemos como aparato público, ¿verdad? Como Estado, en hacer que estos dos desarrollos muy importantes para el país, como es el desarrollo energético, como el desarrollo de la minería, aporten en el fondo para generar un mayor espectro de competitividad y de productividad para el país. En ese sentido, les comento que el Centro Nacional para la Innovación y Fomento de la Energía Sustentable, ya lo dije, somos una agencia pública, ¿verdad?, que tenemos una doble dependencia, tanto Ministerio de Energía, de donde emanan todas las políticas de largo plazo para el desarrollo energético país, pero también somos Corfo. Y como Corfo lo que nos interesa y nuestro driver es el desarrollo de productividad, desarrollo industrial en Chile. Y nosotros estamos justo ahí entre medio tratando de hacer que estas dos aspiraciones que vienen de dos ministerios distintos, como el Ministerio de Economía y como el Ministerio de Energía, confluyan en un programa específico. En ese sentido, debo partir por la agenda de energía, donde dos de los pilares fundamentales de este documento, que no es un documento mudo, es un documento que es una hoja de ruta, la cual está instalada en el gobierno, independiente de los vaivenes que sin duda este sábado tendremos, donde uno de los pilares es justamente el aprovechamiento de los recursos propios. Y aquí estoy justamente en este mundo donde dos de los mayores recursos propios se encuentran, que es la minería, que es uno de los recursos naturales más abundantes en Chile, y la energía renovable. No es ningún misterio para nadie de nosotros de que nosotros tenemos mucho más recursos renovables que recursos fósiles. Sin embargo, nuestra matriz energética solamente cuenta con un 10% de aporte de energía renovable en la matriz eléctrica. Y también se busca de que el Estado tenga un rol más activo, ¿verdad?, en materia de fomento e innovación de la energía en el largo plazo. En ese rol transformacional es en el cual nosotros, CIFE, estamos trabajando. Los frutos de esto probablemente los veremos en 5 o 10 años más, pero en el mundo de la energía 5 o 10 años más tampoco son plazos muy, muy largos. ¿Y por qué? Porque nosotros entendemos, en esta conjunción de estos deseos tanto de Corfo como del Ministerio de Energía, que la energía es el vehículo de desarrollo que nosotros tenemos. Y sin duda, también es el que nos pueda dotar de mayor competitividad al país. En unas láminas más adelante veré les mostraré cómo los precios de energía pueden afectar un sector productivo tan importante como la minería, pero créanme que los precios de energía afectan de una mayor manera a sectores productivos más pequeños, que tengan menos espalda y menos músculo para poder soportar estos vaivenes y estos periodos relativamente largos que hemos tenido de muy altos precios de energía. En ese sentido, bueno, ¿cuáles son las fuentes, ya entrando en tierra derecha, cuáles son las fuentes de energía que actualmente usa la actividad minera? Y nos alegra ver que, que el balance que hace Cochilco es que usa mayoritariamente combustible, ¿verdad?, que es la barra en amarillo que aparece aquí, seguido por electricidad,
Y en una barra que apenas aparece ahí, muy abajo, la energía solar. Todavía la energía termosolar es algo que está incipiente en nuestras actividades mineras y aún no le hace el peso suficiente a los combustibles. ¿Dónde es que se usan esto? Bueno, no puse esa lámina, pero ¿dónde es que se usan los sistemas termosolares? Bueno, en una línea de electroobtención, donde básicamente lo que se requiere es mantener soluciones a una temperatura relativamente estable en un ambiente de variabilidad térmica como el norte de Chile y a gran altura. Eso usualmente se hace con algún combustible, pero ya hay en algunas faenas mineras, luego en el panel lo podemos profundizar, experiencias de incorporación de sistemas termosolares, tanto de concentración solar como de placas planas, para proveer esta energía térmica. ¿Y por qué hago el hincapié en esto? Porque probablemente, y lo que yo he alcanzado a escuchar de las charlas anteriores, siempre la discusión energética está altamente electrificada, pero les debo, y es mi obligación aclararle, que solo el 19% de nuestra matriz primaria es consumo eléctrico. Algo así como el 40% es consumo térmico, y el resto es combustible. Y si nosotros vemos las matrices de consumo del mundo minero, estas proporciones más o menos se conservan también. En particular, en la energía eléctrica, la actividad de concentración, las concentradoras son donde tal vez se hace el mayor valor agregado desde el mineral hasta el cobre fino final, en proporción al consumo energético. Sin embargo, es la que también tiene la mayor demanda de energía. Y en la medida que la energía es cara, la producción de este valor agregado también es caro. Y nos pone en una desventaja competitiva con otras partes del mundo, donde tal vez este mismo proceso se podría realizar a mucho menor costo, producto que los costos de energía o los precios de energía son menores. Entonces es una preocupación país de reducir los costos y por eso hemos escuchado durante todos los paneles la firme convicción de los precios y los indicadores de precio que deben bajar para, en el fondo, aumentar no solamente la competitividad del mismo sector de la energía renovable, sino la de todo el país. También, si nosotros vemos en estas curvas que se muestran cuál es la energointensividad, se ve que a pesar de que la producción ha ido aumentando en el tiempo, los consumos energéticos se han tratado de mantener, ahí eso es el reflejo de los esfuerzos en materias de eficiencia energética que ha tenido el sector minero en los últimos años y me atrevo a decir que son los primeros que han tenido como sector productivo en global este esfuerzo por reducir o eficientizar su producción, entendiendo nuevamente de que se ven afectados en su productividad. Sin embargo, toda proyección de crecimiento de minero conlleva también un crecimiento en su demanda eléctrica. Este es un gráfico de la demanda eléctrica. Y además, no podemos olvidar que el sector minero no solamente vive de energía, seguramente también acero y recursos humanos, sino que también de agua. Y agua que también se hace muy escasa en el norte de Chile, donde se desarrolla la mayor parte de la actividad minera. Lo que ha desarrollado el mundo de la minería o la industria minera es la desalinización, lo que también hace incrementar significativamente el consumo energético. Buena parte de la curva o de la torta de costos de una actividad de desalinización es energía, más todavía si necesitamos bombearla a varios miles de metros de altura. En cuanto a los combustibles, también vemos que mayoritariamente estamos hablando de diésel, ¿verdad? ¿Y dónde es que se usa esto? Mayoritariamente en la actividad minera. Y la actividad, bueno, la minería, es que la actividad minera es muy amplio. Parte en la mina, en el rasgo, en los túneles, en la actividad subterránea. Luego pasa a procesos de reducción, comminución, luego concentración y luego refinación. Pero en esta primera parte es donde mayor combustible se usa. Y eso es básicamente transporte, camiones moviendo piedras. Y en ese sentido, toda la discusión que podamos tener nosotros en torno a eficientizar o enverdecer nuestra matriz eléctrica no tiene ningún efecto acá.
Por ende, el desafío a largo plazo de la minería, creo y tengo la convicción, que es sustentabilizar su transporte. Me imagino que eso no es soportable ni con incorporación de mayor cantidad de energía renovable a la red eléctrica, ni todas las medidas que estamos haciendo, pero es algo que no podemos perder de vista, el largo plazo. En el corto plazo, efectivamente, ya les he comentado, existen ciertos nichos de aplicación de sistemas solares térmicos en la electroobtención. Algunas mineras ya han tomado acciones al respecto con bastante, cada vez que me he entrevistado con ellos, y seguramente en algunos paneles lo han mencionado con bastante satisfacción. También hay una cartera en particular solar enorme en Chile, cartera de proyectos donde desarrolladores de proyectos de todas partes del mundo han visto con optimismo la incorporación de sus tecnologías acá, en particular fotovoltaica. Tenemos también la primera planta de concentración solar en construcción, que seguramente, dado que es capaz de generar una energía despachable, puede llegar a incluso conversar de una manera más, hacer un mejor match entre las necesidades de abastecimiento 24/7 que tiene la minería con la posibilidad de generar incluso durante la noche con energía solar. Es el paso que hoy estamos dando. El futuro está sin duda en todos los sistemas de almacenamiento que debiesen acoplarse a los sistemas de energía, de generación fotovoltaica o de energía solar en general, porque la demanda minera es 24/7, no para. Y tal como les dije, todo sistema de almacenamiento a gran escala de combustibles solares, ¿por qué no pensar en hidrógeno o lo que sea necesario para poder reducir efectivamente la huella asociada al uso de combustible en transporte a nivel de mina y rasgo en nuestra actividad minera? Entonces tenemos desafíos de cortísimo plazo, que son sin duda estos de acá. ¿Dónde estamos? Aquí. De cortísimo plazo, que son estos de acá, que yo veo que Chile ha sabido enfrentar. Hay barreras todavía de transmisión que también están siendo subsanadas. De mediano plazo, de incorporar sustituir cada vez más combustible en cualquier proceso térmico que tenga que ver con la faena minera, y en el largo plazo solucionar el consumo y también la huella de carbono asociada a todos los procesos de transporte interno de la mina. Finalmente, ¿por qué? Y haciendo un poco de match también con la discusión que tendremos enseguida, todos estos desafíos debiésemos tenerlo con una mirada de incorporación de desarrollo local también. Porque en la medida que tanto la industria de la energía renovable se desarrolla como una industria de inversión extranjera en Chile, y la industria minera se desarrolla como una industria de exportación de Chile, ¿cuál es el valor agregado que queda acá en Chile? Sobre todo con las comunidades. Mucho hemos escuchado en las charlas anteriores de cada vez hay mayores oposiciones al desarrollo de proyectos, y ese desarrollo de proyectos incluso ha sido en materias de energía renovable. No tengo antecedentes de tener mayores oposiciones a proyectos de gran escala solar, pero los primeros proyectos eólicos ya fueron detenidos por la intervención de las comunidades aledañas. Y no me cabe duda que en un par de años más también lo veremos en los proyectos solares. Entonces, la postura o la hipótesis que tiene el centro, el CIFES, es que una manera de generar valor agregado es generar economías o servicios auxiliares a nivel local. Todo desarrollo económico conlleva servicios auxiliares que van desde los servicios hasta la manufactura de bienes. Cada vez más, esta segunda etapa de la segunda parte del 20%, que es nuestra meta de incorporación de energías renovables de aquí al 2025, debiésemos pensarla mayormente con una incorporación también de beneficios locales, tanto económicos como también de mano de obra y, por qué no, también de comunidades. Esa va a ser, en el fondo, también la discusión que tendremos más adelante, y en el fondo creemos con eso no solo aumentar la competitividad de los sectores productivos incorporados, sino que también la competitividad territorial que adquiriría el desierto de Chile, que hoy por hoy es desierto, mañana será la plataforma de
de desarrollo de energía solar y ojalá pasado mañana sea también la plataforma de suministro de bienes y servicios a nivel regional. Eso es. Muchas gracias. Gracias, Fernando. We're now going to move on to a very interesting case study of a Peruvian mine who has used its investment in hydro to build benefits for local communities. So it's a real practical application of these additional benefits. It's my pleasure to introduce Jose Estela Ramirez. Jose is the energy manager for Vulcan. Damas y caballeros, muy buenas tardes. Agradecimiento a los organizadores y por su tiempo estar aquí esta tarde. El tema que les voy a presentar, como mencionó Adrián, es el caso de estudio de Minera Volcán y sus inversiones en energías renovables para desarrollar mejores relaciones con las comunidades de su entorno. He dividido la presentación en 4 principales puntos. Primero hablaré una introducción de lo que es el grupo minero Volcan y sus hidroeléctricas renovables. Luego hablaré un poco sobre la problemática de las comunidades andinas en el Perú y cómo el grupo minero ha enfocado sus convenios de servidumbre con estas comunidades para poder desarrollar su negocio minero y su negocio energético. Y asimismo, cuál ha sido el impacto de estas energías renovables en las comunidades. Muy bien. El Grupo Volcan es una empresa peruana de la gran minería. Tiene 72 años de operaciones, desde el año 1943. Cuenta a la fecha con 12 minas y 7 plantas concentradoras. Su principal actividad minera es subterránea. Produce plata, plomo y zinc. Es el primer productor de plata en el país y segundo en Latinoamérica. Y de la misma manera en plomo y zinc. Se ubican sus operaciones en el centro del país. El centro del Perú tiene una tradición minera desde la época de los incas, desde los años 1200 después de Cristo. Tiene concentradas sus operaciones en 5 empresas, que son las que se muestran en ese pie. Yauli, con el 51% de las ventas, seguido por Chungar, 33%, donde me voy a concentrar porque es la empresa minera que concentra las hidroeléctricas. Luego tiene Cerro de Pasco, que es una mina que está ya próxima al cierre, y unas nuevas operaciones en minera Alpamarca y óxidos. Solo para mencionar que el año 2014, que ingresaron estas 2 nuevas operaciones, Alpamarca y óxidos, la facturación fue de $1.000 millones de dólares de todo el grupo. Y su consumo de energía en el año pasado fueron 650 gigavatios hora y cerca de 90 megavatios en potencia. Cuenta con 12 centrales hidroeléctricas con 43 megavatios, de las cuales 22 megavatios están conectados directamente a Minera Chungar en 10 hidroeléctricas y las otras 2 comercializan su energía a la red nacional como negocio energético. Ustedes pueden ver en el gráfico derecho, en círculos rojos, las 5 unidades mineras se encuentran en el centro del país, en las regiones de Pasco y Lima y Junín. Y en rectángulo ahí se ve 11 hidroeléctricas en la cuenca del río Chancay-Guaral, de las cuales 10 inyectan su energía a Minera Chungar y hay una más que inyecta a la red, y abajo se ve otro rectángulo donde dice una hidro, que es otra hidroeléctrica que se adquirió en el año 2012 para conectarla a futuro a la unidad minera de Yauli. Actualmente comercializa su energía a la red nacional. En esta fotografía, en esta lámina, se puede apreciar las 12 casas de fuerza del grupo minero Volcán, que varían entre los 200 kilowatts, la más pequeña,
y 20 megavatios la más grande. Las primeras 7, empezando desde arriba a la izquierda, fueron adquiridas en el año 2000 por Minera Chungar, sumando cerca de 9 megavatios. Luego, Baños 4, Baños 5 ya han ido siendo construidas por el grupo. Baños 5 ingresó en operación, Baños 4 ingresó en operación con 5 megavatios en el año 2009. Baños 5 en el año 2012 con 9 megavatios. Y las otras hidroeléctricas han sido adquiridas en los últimos 3 años. Muy bien, las hidroeléctricas, estas 12, se ubican en terrenos comunales. Las 12 en operación están ubicadas en comunidades, en 7 comunidades. Y tenemos 2 proyectos de otras 2 comunidades adicionales. Podemos ver en el gráfico unifilar, en la parte inferior, que en rectángulos están las operaciones mineras, y en círculos verdes están representadas las 12 hidroeléctricas. Podemos ver, por ejemplo, en este círculo de acá, dice 10 hidros de Chungar, se conectan directamente a las operaciones de Minera Chungar con líneas propias, cerca de 200 kilómetros de líneas propias en 50 y 22 kilovoltios. Y tenemos el otro lado, Huanchor, que inyecta, donde dice SEIN, es la red nacional, y se va a conectar en líneas punteadas próximamente a la unidad minera de Yauli. Tenemos asimismo otros proyectos en morados, dice Rucuy, 20 megavatios. Eso se está construyendo en este momento y debe culminar en 8 meses ya su construcción y se va a comercializar energía a la red. La idea del grupo es llegar al 100% del autoabastecimiento, o con hidroeléctricas conectadas directamente a las operaciones, o con hidroeléctricas que inyectan su energía a la red nacional y que le venden al grupo minero. Esa es un poco la visión que tiene este grupo. Voy a hablar un poco ahora cuáles han sido los beneficios de las renovables que desarrolla Minera Chungar en sus costos. Como se puede ver ahí, desde el año 2011, en los últimos 4 años, la demanda eléctrica de Minera Chungar ha ido incrementándose 12%, de 131 gigavatios hora a 187. Y la generación propia, como se ve en el gráfico inferior, en color celeste, ha ido incrementándose también. En el año 2012 tenía 9 hidroeléctricas, ya entró Baños 5 con casi 10 megas y alcanzó a la demanda. Desde allí la demanda ha seguido creciendo y la oferta se mantiene. Esas partes bajas del año 2013 y 2014 es la época de estiaje, donde siempre la generación hidráulica disminuye. Y bueno, ¿qué ha pasado con los costos? Los costos de energía de 3,7 dólares la tonelada de mineral, de 2011 ha bajado a 2,6. Y el costo de energía versus el costo operativo, de 6,8%, gracias a las inversiones en renovables, ha bajado a 4,5%. En el Perú, este costo de energía en cualquier empresa minera, de la mediana o gran minería, bordea el 9%, algunas llegan a 10%. Entendemos que acá en Chile este costo está por encima de 14, 15 y llega a 20% inclusive. Voy a hablar ahora a lo que es las características o las problemáticas de las comunidades andinas en el Perú. Las comunidades andinas representan cerca del 20% de la población nacional, es decir, estas poblaciones llegan a ser 6 millones de habitantes, para una población nacional de cerca de 30 millones. Se ubican en la cordillera de los Andes, que representa aproximadamente el 30% del territorio, que conforma la sierra central del país. 15 millones de habitantes, la mitad de la población del Perú se encuentra prácticamente en la costa, que representa el 10% del territorio, y solo el 10% de la población nacional vive en la selva, que es el 60% del territorio, que es el futuro del país, que está poco explorado y donde las comunicaciones se hacen en río. Ahí es muy difícil hacer carreteras. Muy bien, esta población de comunidades, volviendo a las comunidades, tienen bajo nivel educativo y de servicios por diversas razones que voy a mencionar a continuación. La principal actividad de estas comunidades es la ganadería y la agricultura, en pequeñas parcelas. Está muy atomizada, muy dividida, faltan organizarse para poder llegar a mayores niveles de producción y para ir de acuerdo a las necesidades del mercado. Tienen un alto índice de población adulto mayor, como se ve en la fotografía, en todas las reuniones con todas las comunidades
en las cuales desarrollamos talleres. Se aprecia que prácticamente no hay juventud. La juventud migra a las ciudades por falta de oportunidades y eso lo vemos en los censos y cada vez que requerimos mano de obra para los proyectos o para las operaciones. Existe otra característica de estas comunidades, es que existe una desconfianza ancestral. Esto viene desde la conquista, inclusive desde antes, y su principal activo para estas poblaciones es la tierra y el agua, y es el motivo de generación de los principales conflictos que han habido y que todavía existen. Otra característica que la venimos teniendo en los últimos años es cierta manipulación de algunos grupos de interés, que son por razones políticas o de otras actividades conexas a la minería o a la energía, como son la agricultura, o también minería informal o ilegal, que se oponen a proyectos de inversión mineros, inclusive energéticos. Y esto provoca en los pueblos de las comunidades cierta resistencia a los proyectos de inversión. En síntesis, y lo mencionó el ministro Pacheco el día de ayer, como ocurre acá en Chile, en el país también existe una falta de presencia del Estado en estos pueblos andinos, que olvidé mencionar que se ubican estas comunidades entre 2.500 y 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y existe por ello una carencia de infraestructura y de personalidad jurídica, es decir, les falta constituirse, legalizarse, formalizarse para poder contratar muchas veces con actividades como la minería y la energía. Y ante todo esto, la empresa privada viene a ser para estas poblaciones su principal y única alternativa ante sus necesidades. Muy bien, luego de visto estas características de estas poblaciones, el Grupo Minero Volcán ha enfocado sus convenios con estas poblaciones en 7 ejes principales, antes de desarrollar ya sea proyectos mineros o proyectos de energía renovable. Y estos enfoques están dirigidos a mejorar la educación de estas poblaciones, mejorar la salud, dar empleo local, mejorar su infraestructura básica, mejorar su fortalecimiento institucional, ayudarlos a constituirse en empresas para poder contratarlos con mano de obra, mejorar, darles desarrollo económico con actividades productivas y, por supuesto, promover su cultura, su idiosincrasia, sus valores culturales. Aquí quiero mostrarles algunos ejemplos de estos factores donde concentramos nuestro apoyo a las comunidades. Por ejemplo, hacemos capacitación intensiva a los docentes, a los estudiantes, a los padres de familia, a través de una serie de talleres o pasantías. Pagamos cursos completos en instituciones técnicas para que nos ayuden después a trabajar en nuestras centrales hidroeléctricas, a operar las casas de fuerza, las bocatomas. Como requisito pedimos que sean estudiantes destacados para completar sus estudios y que vuelvan a su comunidad, para que retroalimenten y enseñen a sus colegas. Muy bien, tenemos también aquí ejemplos de la generación de empleo. Vemos ahí operadores, damos empleo a 35 operadores. Damos empleo también a los tomeros que trabajan en compuertas, bocatomas, cerca de 15 tomeros. También a personal técnico para operación, mantenimiento y de dirección. En total, empleamos en las 12 hidroeléctricas a 82 personas, de las cuales el 60% es de las comunidades, es decir, cerca de 50 personas. Pero la mayor mano de obra, es decir, mayor empleo está en la construcción de las hidroeléctricas. Por ejemplo, en Baño 5, de 10 megavatios que construimos entre el año 2010 y 2012, empleamos a 300 personas y la mayoría de todas ellas fueron de las comunidades. Luego también en la central hidroeléctrica de 20 megavatios que estamos construyendo, estamos empleando a 200 personas de las comunidades. Y el promedio de tiempo que toma esta construcción son 24 meses. Algunos otros ejemplos de apoyo en infraestructura a las comunidades. Una vez que los hemos ayudado a constituirse en empresas comunales, contratamos a la empresa comunal y ellos
proveen la mano de obra de las comunidades para construir ya sea sus reservorios, sus escuelas, sus caminos, sus puentes, y estas actividades nos permiten tener a estas poblaciones satisfechas, mejor preparadas, pueden trabajar con nosotros y de alguna manera encontramos relaciones a largo plazo. Este fue un proyecto muy importante. Tendimos 40 kilómetros de fibra óptica a través de una de nuestras líneas de transmisión para llevar comunicaciones a nuestras centrales hidroeléctricas, y al pasar por 6 comunidades el proyecto se extendió y llevamos telefonía, internet para realizar capacitación a distancia. Esto tuvo un premio de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía a la innovación. Acá hay otros ejemplos de desarrollo económico que realizamos con las comunidades. Instalamos módulos ganaderos, es una de sus principales actividades. Les enseñamos a instalar parcelas con pastos mejorados, entregamos ganado, les enseñamos a capacitarse en talleres de carpintería para todos nuestros campamentos, les enseñamos a hacer manejo de biohuertos con plantas de todo tipo. Ahí les entregamos después los plantones para que lo instalen en sus comunidades como protección en las riberas de sus ríos, las riberas de sus viviendas, ya que acordémonos que están en los Andes y el terreno no es plano, es inclinado. Y bueno, todo esto acompañado de programas de capacitación. Y esta es una última actividad reciente que venimos desarrollando en los últimos 2 meses. Hemos aceptado con el mayor gusto en rescatar un complejo arqueológico que se llama Marcapiche. Recién tenemos 2 meses, estamos escarbando la maleza y está pareciendo una ciudadela, es como un pequeño Machu Picchu, de 50 casas de la época pre-inca, de 900 años después de Cristo, y aquí pensamos de alguna manera apoyar a esta comunidad, trayendo en valor sus monumentos arqueológicos para futuros visitantes. Bueno, otro de los beneficios de las renovables con el medio ambiente es los bonos de carbono. Nuestras últimas 2 hidroeléctricas sí fueron registradas en la Secretaría de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, y lo que piensa hacer Minera Chungar es que una vez que hemos calculado la huella de carbono, pensamos compensar estos bonos con la huella para calificar a ser una empresa minera carbono neutral, es decir, 0 emisiones de gases de efecto invernadero. Y bueno, aquí hay otro punto también importante. ¿Qué oportunidades ofrece las energías renovables al cierre de una mina? Pues, como se ha comentado, la minería tiene un plazo finito, un plazo definido, no es eterna. Una vez que se acaban sus reservas tiene que cerrar, pero sin embargo las energías renovables como las hidroeléctricas o fotovoltaicas o eólicas pueden continuar en el tiempo. Y allí es donde hay que aprovechar en estos cierres las oportunidades que se presentan. Por ejemplo, en la minería en el Perú representa cerca entre el 1 y el 2% del área de todo el territorio nacional, y allí se pueden desarrollar estas energías en las áreas de concesión. Se pueden utilizar, por ejemplo, hidroeléctricas en aquellas minas de socavón que se utilizaban las bombas para sacar el agua y llevarlas a depósitos en la superficie. Una vez que se cierran estas operaciones, se puede usar el efecto inverso, turbinar, convertir las bombas en hidroeléctricas, en turbinas, y devolver esa agua de la superficie para llenar estos socavones. También existen algunos proyectos que estamos evaluando, como utilizar hidroeléctricas en relaves. Entiendo que hay experiencia acá en Chile y es algo que estamos empezando a evaluar. Escuché con detenimiento en Minera Codelco que lo están haciendo. Bueno, y en otros países, en Europa, por ejemplo, existe la generación de energía térmica en minas con agua caliente y fría. Existen ciudades que están en la parte superficial, debajo inclusive de minas subterráneas, y al inundar estas galerías, las partes más profundas con agua caliente y las partes más cerca de la superficie con agua fría, presenta un delta de calor que se puede utilizar como calefacción en algunas ciudades. Todo esto también es materia de análisis de oportunidades de las renovables al cierre de una mina. Solo para algunos comentarios finales, las energías renovables entonces permiten la reducción
de costos operativos, como lo hemos visto en el caso de Minera Chungar del Grupo Volcan. Gracias a este tipo de energía se contribuye con el desarrollo sostenible de las comunidades aledañas a nuestras operaciones, y estas renovables contribuyen a la reducción de gases de efecto invernadero. Y esto nos permite también apoyar a las comunidades locales, puesto que al momento de ser registrados en las Naciones Unidas se nos pide de qué manera las poblaciones aledañas se ven beneficiadas. Son requisitos para ser registrado. Las renovables entonces contribuyen a mejorar la calidad de vida de las comunidades y a preservar el medio ambiente y sus recursos naturales. Y al ser de largo plazo, se aplican incluso en el cierre de una mina para un desarrollo sostenible del entorno. Solamente antes de despedirme, quizás haya tiempo para pasar un video de 1 minuto, un poco a manera de ejemplo de lo que venimos haciendo con estas comunidades. Yo me despido, muchas gracias. Muchas gracias, Jose. So we're going to carry on this conversation. I'd like to invite Fernando to stage again, and Jose as well. I'd also like to introduce Rodrigo Rivas. He's Director of Valor Estratégico, and Rainer Schauer, Director from GIZ. We're going to continue to explore the additional benefits that renewables can offer mining companies related to community engagement, which we have just seen an excellent example of job creation, and also looking at mine rehabilitation. I know Harmony Gold has a very interesting project in Africa where they're growing biofuels on former mining land, and it's created tremendous economic job opportunities for the local community. So while we've talked a lot about pricing and the benefits there, I think this is another important area. So over to you, Fernando. Bueno, ha sido una presentación muy interesante de una experiencia muy concreta de intervención o de inclusión de las comunidades aledañas, tanto a proyectos mineros como energéticos. Tal vez quisiera abrir la palabra con ustedes que no han tenido la oportunidad aún de presentar, con esta primera pregunta de cómo las energías pueden, o la energía renovable, pueden ayudar a la minería a crear estos cambios y a los caminos de inserción de actores clave, tanto para el desarrollo del mismo proyecto, como también para, siempre está muy mal utilizado, la oposición a los proyectos, pero más que una oposición es el help cry por la inclusión de estos proyectos. ¿Cuál ha sido su experiencia al respecto? Yo diría que uno de los grandes desafíos que enfrenta la minería hoy día, yo diría a nivel mundial, pero muy fuerte en América Latina, la experiencia de Perú, la experiencia de Chile son bastante similares en ese sentido,
es la sustentabilidad desde el punto de vista de la comunidad. Cada vez es más común y frecuente escuchar que las comunidades, incluso las comunidades de zonas mineras históricas en el país, se oponen al desarrollo de proyectos mineros, y básicamente por tres aspectos fundamentales. Yo diría que el temor por el uso del agua, de los recursos naturales, yo diría que el tema de la energía, y también la falta de beneficios concretos que las comunidades perciben de los proyectos. Por mucho tiempo los proyectos, la justificación para desarrollarlo era el gran aporte al país, pero las comunidades cada vez más empiezan a sentir que, ok, que importante que se hagan aportes al país, pero ¿en qué nos beneficiamos nosotros que nos vamos a ver impactados por este tipo de proyectos? Entonces, yo diría que en ese sentido las energías renovables cumplen un rol relevante en los dos aspectos que yo antes señalaba, en el sentido de que nos estamos haciendo cargo en forma importante de un tema relevante en Chile, que es el tema de la energía y los costos de la energía básicamente, y también con qué ganan las comunidades con el desarrollo de determinados proyectos. Entonces, el ejemplo que se veíamos recién de Volcán es un ejemplo bien concreto, y que en Chile ya tenemos varias empresas mineras que ya están desarrollando proyectos en conjunto, obviamente, con empresas eléctricas, que si bien tienen un aspecto de proveer energía para los propios procesos mineros, pero al mismo tiempo también están significando aportes concretos a las comunidades cercanas. Entonces, yo creo que en vidas de la sustentabilidad ambiental, social e incluso económica, como vimos en el caso de recién, de que incluso los costos de energía hoy día son más bajos de los que se tenían antes, creo que es una tendencia que, si bien ya llegó, debiera tender a fortalecerse en el futuro. Pablo, ¿tú también tienes alguna experiencia en torno de cómo efectivamente o explícitamente las energías renovables pueden ayudar al mundo minero a acercarse más a o alejarse más de estas oposiciones comunitarias? No, como dije en un principio, experiencia en esto no, porque nosotros somos un proyecto, no una faena. No obstante eso, el haber trabajado tanto en Argentina bastante y acá también no tanto con el tema de comunidades, lo que acabamos de ver en la presentación de lo que hizo la minera Volcán en Perú es un tema totalmente interesante, desde el momento que se trabaja mucho sobre la educación, sobre la salud, sobre el rescate del valor de la persona, sobre el rescate del valor patrimonial, con todo este trabajo que hicieron de tratar de demostrar sus raíces arqueológicas y trabajar sobre ese sentido también. Posiblemente algo que nos pasa seguramente en Argentina, pasa también acá y pasa en Perú, sería muy bueno ver eso en conjunto, trabajar en conjunto con el Estado, que esté el Estado también en eso y que no sea una cuestión solamente de las empresas con la comunidad. Pero a mí me parece que el hecho de incorporar el valor de una energía renovable hace también a una cuestión de aceptación en la comunidad, siempre trabajando muchísimo desde la información, porque muchas veces los proyectos se empiezan a difundir cuando aparecen algunos grupos que son grupos de interés, que no sé qué intereses persiguen o a veces se saben, pero no es justamente la gente de la comunidad, donde posiblemente son los que encienden la llama del antiproyecto, estar en contra del proyecto. O sea que a mí me parece que es importante trabajar siempre desde la información, desde el minuto cero, cuando hay un proyecto que se tiene que instalar en tal lugar, informando totalmente a la comunidad, como se nota que se hizo ahí en la experiencia que acabamos de ver en Perú. Y me parece totalmente importante cómo cualquier proyecto de energía renovable puede llegar a apoyar al entendimiento de que es algo mucho mejor desde todo punto de vista para la comunidad. Sí, claro, mira, como tú mencionabas, es algo que tiene que venir acompañado desde el Estado, este tipo de procesos de diálogo. Y al respecto les quiero comentar también, me hago cargo de la consulta, aunque no, o del punto, aunque no está directamente relacionado con el CIFES. Tenemos un consejo de producción limpia acá en Chile que justamente ha visto esta misma dificultad,
que el diálogo comienza cuando los proyectos ya están hechos. Entonces la verdad es que las posibilidades que hay de rehacer ingenierías o de reformular los proyectos es tarde. Entonces entra en un proceso de negociación que en el fondo no tiene, el desarrollador del proyecto tiene muy poca chance de hacer cambios reales que pudiesen surgir de esta discusión comunitaria. En ese sentido, se están desarrollando herramientas en Chile justamente que vienen a partir de este Consejo de Producción Limpia, que es un comité de Corfo, que facilita y acompaña esta discusión ex ante, antes de entrar incluso al servicio de evaluación de impacto ambiental, para que efectivamente en estos diálogos tempranos se puedan hacer las modificaciones que se tengan que hacer, y con la hipótesis de que mientras más temprano el diálogo, más se reduce la conflictividad a la hora del desarrollo del proyecto. Es algo que hemos estado tomando y veo con muy buenos ojos también cómo ejemplos muy cercanos de nuestros vecinos pueden guiarnos también hacia ese desarrollo. Está claro entonces que las oportunidades o el beneficio de la comunidad es algo tangible, no solamente un ejercicio para poder desarrollar el proyecto de todas maneras. Entonces ahora quisiera dar vuelta a la pregunta: ¿cuánto pueden en realidad contribuir las energías renovables al éxito de una operación minera? Reiner, yo entiendo que ustedes han desarrollado algunos trabajos con GIZ en esta línea, ¿no? Sí, hemos analizado los 14 proyectos de energía solar en Chile, que 3 proyectos de energía solar térmica y 11 en energía fotovoltaica. Y bueno, la experiencia en general fueron muy positivos de los operadores. Algunas dificultades, claro, se mencionaron. Una mayor dificultad que fue mencionado fue la dificultad a veces de conexión a la energía, a la red eléctrica. La otra dificultad que mencionaron fue el déficit humano, que es un tema muy importante, que está relacionado también con las comunidades. Yo creo que si nosotros queremos que las comunidades estén de acuerdo con las operaciones que estamos haciendo, justamente instalando grandes áreas de fotovoltaicos en el desierto, hay que dar un beneficio, y el mejor beneficio creo que para una comunidad es de envolver a la gente en la operación. Da puestos de trabajo y en este sentido estamos con una iniciativa en este momento en Antofagasta, con la Universidad de Antofagasta y con el Centro de Tecnología, juntamente con la plataforma Antofagasta, para hacer un centro de entrenamiento para varios niveles de la gente en la región, para envolver más las comunidades. Bueno, la tercera dificultad que he mencionado fuertemente, que los problemas del desierto, la suciedad de los paneles, limpiar los sistemas solares. Al lado de eso, el ritmo minero, que es un dificultador para cualquier operación dentro o cerca de una minera, y los estándares de seguridad que complican a veces una implementación del proyecto. Este estudio está disponible para el público, porque estamos trabajando junto con el Ministerio de Energía, y todos esos trabajos tan públicos podemos distribuir. José, tal vez tú nos quieras compartir un poquito más la experiencia concreta en torno a su proyecto. Sí, claro que sí. Tuvimos un caso concreto, creo que algo mencioné ahora en la presentación. En el año 2000 el grupo Volcan adquirió una mina que se llamó Minera Chungar. Esta mina está ubicada a 4.700 metros sobre el nivel del mar, a 4 horas y media de la ciudad de Lima. Y cuando se adquirió esta mina había tenido un accidente. Esta mina subterránea se ubica por encima de varias lagunas, por debajo de varias lagunas. Y precisamente en una excavación de unas galerías se acercaron mucho a una laguna y hubo un accidente con gente que falleció. Entonces, esta mina se cerró. El grupo minero adquirió esta mina y firmó una serie de compromisos de proteger estas lagunas, de invertir mucho en seguridad y sobre todo de ver cómo la podíamos reflotar para seguir dando trabajo a la población cercana. Cuando se adquirió producía 440 toneladas de mineral por día.
Luego, una vez que se adquirió esta mina, adquirimos unas pequeñas hidroeléctricas, lo mencioné, 7 hidroeléctricas que sumaban 9 megavatios, y luego desarrollamos algunos 2 proyectos adicionales. Lo cierto es que actualmente venimos suministrando cerca del 90% de la energía de esta unidad minera. Cuando la compramos consumía cerca de 9 megavatios y ahora consume 26, y ahora produce de los 440 toneladas por día, produce 5.500 toneladas por día. Eficiente en costos, es muy eficiente en seguridad, y esto se debió principalmente a la decisión de invertir en energías renovables que inyecten a esta mina para rescatarla en su funcionamiento. Y bueno, y nos permite, por supuesto, generar todo un movimiento económico del entorno y de apoyo a las comunidades y poblaciones cercanas. En esa misma línea, y sin duda tú has mostrado varios ejemplos al respecto, pero me gustaría también conocer tu experiencia, tal vez más local acá en Chile, sobre cuáles son las oportunidades económicas, pero de largo plazo, no solamente la intervención puntual, como decía, que muchas veces se tilda esta comunicación y esta negociación como un acto que termina en cuanto el proyecto está instalado, ¿verdad? ¿Cómo podemos generar oportunidades de largo plazo en torno a estos proyectos y sobre todo para las comunidades vecinas? Bueno, en general las empresas mineras, partiendo de la gran minería, pero también cada vez más la mediana y la mediana minería en Chile, la verdad que están trabajando mucho más, de forma más consistente y permanente en el tiempo, con las comunidades buscando beneficios de largo plazo. Una de las vertientes que en los últimos años se ha desarrollado en esta línea está, por un lado, la promoción del uso de energía renovable a nivel de las comunidades. También ha habido, me ha tocado conocer bastantes experiencias positivas, tanto en Antofagasta y en Copiapó, a partir de empresas mineras como promoviendo por su parte el uso de energía renovable en la faena, pero también a nivel de las comunidades haciendo aportes relevantes en términos a lo mejor cosas muy concretas de la comunidad, del uso de los secadores de fruta y una serie de otras herramientas, pero que finalmente son aportes relevantes a la comunidad. Pero al mismo tiempo también yo diría que hay incluso experiencias de que a partir de proyectos de energía renovable no convencional, también se ha permitido aportar energía eléctrica, que es una necesidad básica que para nosotros, quizás los que vivimos en ciudades, no la valoramos lo suficiente, pero para comunidades rurales muy lejanas de los centros urbanos, como algunos de los Andes que comentaba, pero también en el caso de Chile, de que a lo mejor hay comunidades que tienen energía 2-3 horas al día y que a partir de un proyecto minero, de un proyecto de RNC, me toca conocer el caso de la minera Pampa Camarones en la región de Arica y Parinacota, que siendo un proyecto de la mediana minería, se fue a instalar en una región bastante complicada desde el punto de vista de sustentabilidad social. Entonces, la empresa diciendo, ok, tomó 2 decisiones importantes. Una, voy a proveer mi agua para el proceso minero con agua de mar. Y segundo, mi energía va a ser a partir de una planta fotovoltaica, en ese caso asociado a la empresa SL. Y con este proyecto, la instalación de la subestación para proveer a la minera, se va a poder aportar energía a alrededor de 8 localidades de la región, de la comuna de Camarones, que hasta el momento hoy día tenían energía 2-3 veces al día con generadores básicamente a petróleo, y que a partir de ahora va a ser un cambio cuántico para estas comunidades poder contar con energía las 24 horas del día, provista a partir de su conexión al sistema, en este caso interconectado del Norte Grande, y que son aportes que finalmente el Estado siempre había querido hacer, pero no había sido posible por la inexistencia de esta subestación eléctrica, y en este caso, gracias al aporte de una empresa minera, gracias al aporte de la instalación de una planta fotovoltaica, se hace un aporte también, y al mismo tiempo las mismas comunidades, básicamente bastantes de ellas que son comunidades indígenas, también
un beneficio adicional es que van a usar energía provista por una planta fotovoltaica, no necesariamente por una planta a petróleo o a carbón, que también es un tema. Entonces, yo diría que como este ejemplo, hay otras empresas incluso de la gran minería que también están desarrollando esfuerzos. Por un lado, hay ejemplos de Antofagasta Mineras con el Tesoro y con Pelambre, otros ejemplos también en CAP con San Edison en el caso de Arrayán, y en el caso de Barrick también con el Parque Eólico Punta Colorada, en que las empresas mineras están construyendo y invirtiendo y asociándose en el desarrollo de proyectos de energía renovable no convencional, que en parte es para la operación, pero en parte también para proveer al sistema, y eso ayuda obviamente al desarrollo de las comunidades. Claro, es una pregunta abierta, pero también se mencionaba como una de las posibilidades de generar estos beneficios económicos de largo plazo es la incorporación de capital humano, ¿no? ¿Qué tipo de barreras o oportunidades ven ustedes ahí? Sí, coincidiendo con lo que comentabas vos, Rodrigo, es que más vale que un proyecto de energía renovable puede llegar a aportar, a hacer sus aportes comunes a la comunidad, pero hay que tener en cuenta que hoy en día se presentan ante el Cernagiomín los planes de cierre de acuerdo a la ley que tiene Chile desde el año 2012. Entonces, en función de esto, lo que también hay que tener en cuenta es que proyectos chicos, como por ejemplo puede llegar a ser el nuestro, donde son proyectos de 8 años, hay proyectos que son de 5 años, todos estos proyectos chiquitos podrían llegar a tener en los planes de cierre la entrega de todos estos sistemas de energías renovables a las comunidades cercanas. Pero eso no lo tiene que hacer la empresa, sino que eso lo tiene que hacer justamente el Estado, que aprovecha que tiene un bien que sería justamente ese complejo energético como para hacer justamente los aportes, y eso sí entraría en lo que vos decís del largo plazo, porque mientras se están haciendo, como pasa con muchos proyectos mineros, que se aprovecha los excedentes energéticos como para hacer aportes de energía a la comunidad, como también pasa también con el tema del agua, también esto es muy importante que no sea en el corto plazo que tiene un recurso no renovable, sino que sea para siempre en la comunidad donde se encuentra. Ja, tal vez una observación, felicitando mucho del colega de Perú. Yo creo que es una experiencia extraordinaria, pero sin embargo es un otro business model. Aquí en Chile, en esta empresa Volcan está dedicándose de generación de energía para vender, es un business, y también la mineración, los dos. Aquí en Chile normalmente no es así. En Chile tenemos minas aisladas que si las renovables ofrecen una solución económicamente viable y seguro, confiable, la mina va a entrar en este. Va a operar ellos o va a hacer un contrato vía una performance, una ESCO, una energy contracting. Tenemos otras minas grandes que van a estar conectadas a la red, que van a comprar la energía térmica o energía renovable, que el renovable está más económico, van a comprar, si está confiable. Entonces, es un poco diferente que creo que en Perú. Aquí no hay tanto, claro, hay comunidades envueltas en torno, pero aquí es más el problema de generadores de energía. Los generadores tienen los problemas, no las empresas mineras. Sí, quería agregar algo. Quizá no quedó muy implícito. Minera Chungar es una empresa minera que está también en una zona remota, está un poco lejos de la red nacional, por eso ha tenido que desarrollar un poco su generación también, aprovechando las características geográficas y que hay agua y los saltos hidráulicos. Y esas 10 hidroeléctricas que le abastecen únicamente a él, pero los otros proyectos que venimos desarrollando ya son para vender a la red, pero ya no bajo la empresa minera, sino bajo una empresa eléctrica del grupo. Entonces es importante diferenciar que, si bien es cierto, invierte en autogeneración, la empresa minera Chungar, pero otra empresa eléctrica del grupo sí está invirtiendo, como los proyectos que mencioné, Rucuy de 20 megavatios, CAI 2 que se presentó. Eso sí es para comercializar
energía a la red. Es decir, es importante separar los negocios cuando hay que hacerlo, ¿no? Pero de todas maneras es válido que en el país no somos los únicos que invertimos como empresa minera en hidroeléctricas. También existe el grupo Buenaventura, es un grupo importante que tiene una hidroeléctrica de 96 megavatios que inyecta su energía a la red nacional y vende parte de su energía a las operaciones del grupo minero. Es decir, es también otra experiencia que existe, y otras mineras están pensando también en invertir en renovables por varias razones principales, que es evitar problemas con los cortes de energía que no solamente los tenemos acá, allá también existen en el sentido de por lo menos hay rechazo de carga cuando hay problemas en la transmisión, y las mineras que operan las 24 horas del día no pueden parar con facilidad. Pero en el orden de rechazo de carga son las primeras que tienen que rechazar, puesto que la prioridad siempre la tiene la población. Entonces es un poco la experiencia que podría comentarles, ¿no? Sí. Bueno, bien interesante, sobre todo la diferencia de los modelos de negocio. Si bien acá en Chile los primeros proyectos de energía renovable gozaron de un corporate finance, y algunos de ellos venían incluso de sectores mineros, también siempre se apuntaba, tal como dice Rainer, a asegurar el suministro energético propio, aunque fuese a través de la red. Hoy se ve poco eso de que el sector minero haga inversión en generación, ¿eh? Al menos acá en Chile. Pero sí podría ser interesante, tal vez para su mismo modelo de negocio, estos sistemas de autogeneración que tú mencionas, sobre todo en una etapa un poco más tardía. Hemos hablado mucho sobre cómo trabajar con las comunidades cuando el proyecto va en desarrollo o en planificación. Pero, ¿cuál podría ser el camino o el aporte de la energía renovable ya en fase de, tal vez, rehabilitar alguna mina o derechamente ya cuando entra en fase de cierre de una mina? En esa dirección, ¿qué oportunidades podrían entregar las renovables al sector minero? Yo por eso, tal vez, estamos hablando mucho de energía solar, energía eólica, pero existe también la geotermia. La geotermia es, por ejemplo, en Chile muy complicado de desarrollar porque las potenciales son distantes, son en la alta montaña, entonces encarece mucho el desarrollo. Sin embargo, las minas tienen a veces en sus áreas potenciales geotérmicos que se pueden aprovechar económicamente porque la infraestructura ya está. Entonces, si una mina una vez está pensando en entrar en el tema de generar energía eléctrica y también energía térmica para sus procesos en la mina, después la mina va a cerrar esos procesos, por lo menos la energía eléctrica puede continuar como negocio en este lugar. La ventaja es que si tienen un potencial dentro de una mina, es realmente mucho más económico que un desarrollo, un potencial nuevo que tiene que construir toda la infraestructura, estradas, etc. Yo quería agregar, en las hidroeléctricas que nosotros construimos, siempre dejamos la posibilidad de conectarla a la red. Recién el año pasado hemos construido una línea de 220 kilovoltios de 45 kilómetros que conecta Minera Chungar a la red nacional, puesto que antes era una línea muy precaria, muy antigua, así se compró, y esto nos permite que cuando se acabe la vida útil de la mina, las hidroeléctricas van a seguir conectadas a la red y van a poder evacuar toda su energía y continuar con un negocio de renovables, y también continuar su vida en el tiempo y seguir dando beneficios de trabajo y desarrollo, y ya como un negocio independiente. Y esto le agrega más valor al negocio minero, puesto que la mina puede acabar su vida, pero continúa las energías renovables, ¿no? Y eso es un poco importante, que no solo se da también en hidroeléctricas, sino también en otros ejemplos, ¿no? Como se han mencionado en estos dos días de charlas. Yo también creo que se ha dado una coyuntura también de mercado, que en algunos años atrás la existencia de capital, sobre todo para las empresas mineras, era más fácil acceder al capital de lo que es hoy día. Entonces, obviamente, al ser el componente eléctrico un componente importante de su costo de operación, el impulsar
el desarrollo de proyectos eléctricos y básicamente en energía renovable no convencional le era bastante más económico de lo que es hoy día. Hoy día se ha llegado a la fórmula de trabajar los proyectos en general en conjunto con empresas eléctricas que se aseguran de hacer la inversión y obviamente las empresas se aseguran el consumo. Entonces, en eso yo diría que si bien el mayor incentivo para las empresas eléctricas para hacer el negocio está el contar con un cliente minero, con un consumo asegurado por determinado tiempo, pero una vez que ya la mina pudiera entrar en proceso de cierre, por lo menos ya la inversión está, se pagó la inversión, se ha hecho la utilidad correspondiente, entonces esa energía pasa a estar disponible después por el mismo sistema. Yo diría que además de lo anterior, creo que hoy día, y me atrevo a hacer el desafío en términos de la sustentabilidad de las empresas mineras independientes de los proyectos, sino que de las actuales operaciones, es bastante complicado pensar en una mina, en un proyecto minero, sin pensar, al menos en el caso de Chile, por el tema de sin usar agua de mar y sin estar asociado a algún tipo de energía renovable no convencional. Yo creo que está en la sustentabilidad del negocio de las empresas mineras, el tener sí o sí que involucrarse en estos dos aspectos tremendamente relevantes para la operación. O sea, en el norte, y no solamente en el norte de Chile, sino que también en la zona central, así que sinceramente no hay más agua. Entonces, los proyectos mineros son bastante intensivos en el uso de agua y también en el uso de energía. Y al usar agua de mar, o en caso de bombear, o en caso de también se necesita más energía aún, es absolutamente básico y está la sustentabilidad del negocio de la minería en involucrarse directa y activamente en el uso de agua de mar y en tener energía renovable no convencional como parte parte importante de su matriz energética. Súper. Bueno, tal vez para cerrar esta primera fase y abrir a las preguntas también, quisiera hacer una pregunta abierta. Aparte de la huella de carbono, o de la reducción de la huella de carbono, que es lo más directo y más obvio de la incorporación de energía renovable a cualquier proceso productivo, ¿qué otros valores adicionales ven ustedes de las energías renovables en faenas que por ejemplo, que en el caso de la minería, su producto es un commodity, o sea, tampoco se ve granmente afectado el precio que pudiese llegar a tener su producto final? ¿Quieres partir, Bueno, Pablo? hablando en función de comunidades, no, ya creo que en estos 2 días ha quedado muy claro los beneficios para la empresa, pero hablando en función de comunidades, aparte de lo que es el tema de la reducción de carbono en lo que hace a los estudios de huella de carbono, porque hay menos emisiones de combustibles diésel, especialmente proyectos como el nuestro, que son remotos. Por otro lado, también el hecho de tener energías renovables hace también a una generación también de conciencia y hacer proyectos más amigables a la comunidad. Totalmente. Yo creo que sumo a eso también el asegurar un precio fijo, una fuente de energía a largo plazo, el tema del desarrollar un proyecto sustentable y el tema de la huella de carbono. Yo creo que también dentro de lo que planteaba antes de que hoy día a lo mejor no es una exigencia de nadie el medir la huella de carbono y tener planes de reducir, pero más temprano que tarde, sobre todo en el mercado de los commodities, y sobre todo en el caso de Chile, importantemente para el cobre, más temprano que tarde van a llegar las restricciones y van a llegar las exigencias de tener mediciones y tener planes concretos de reducción de la huella de carbono para las empresas mineras. Yo creo que esa es una realidad que si bien hoy día no es una exigencia, hemos visto como sobre todo la Unión Europea ha ido poniendo cada vez más exigencias al tema sobre todo del cobre, y nos hace pensar que más temprano que tarde la exigencia de la huella de carbono es una exigencia para ingresar a determinados mercados que van a tener. Entonces, creo que no es un tema simplemente reputacional, no es un tema simplemente de decir que buenos somos, sino que comercialmente también va a ser un tema del cual hay que hacerse cargo. Sí, yo quería agregar, coincido plenamente que además de los bonos de carbono
de reducir los gases de efecto invernadero y de compensarlo de repente con la huella de carbono de una empresa minera, el tener renovables puede permitir esto que estamos apuntando nosotros también, es aplicar a ser carbono neutro, es decir, aplicar a ser cero emisiones de gases de efecto invernadero. Si bien es cierto, ahora esto ayuda a la imagen, pero como mencionan mis colegas, esto es también parte de una estrategia comercial y de una futura exigencia legal del país, inclusive, de reducir estas emisiones, que hoy en día, pues no, por lo menos en Chile, en Perú veo que no lo es, pero sí en otros países sí viene siendo exigido como contribución al planeta, ¿no? Tal vez una observación, yo creo que más importante para la minera es bajar los gastos operacionales, y es un beneficio que los renovables pueden traer, pero no, tal vez no solo. Yo creo que hay que ver el sistema en total y optimizar la demanda y después pensar de poner energía, la generación de energía en forma sustentable. Yo creo que todo tiene que basear a un concepto de eficiencia energética dentro de un complejo de mina. Y después se pueden ver qué fuente renovable puede ser adaptado, que es confiable, que es económicamente viable. Entonces creo que las minas pueden beneficiar mucho de estos conceptos. Bueno, voy a aprovechar también, dado que es una pregunta abierta, de dar mi opinión al respecto. Yo creo que efectivamente el desarrollo o la adquisición de energía renovable por parte de la minería es algo que cada vez se hace más evidente en sus planes de sustentabilidad. Y tal como tú lo dices, desalinización de agua y incorporación de renovables a su matriz eléctrica es una obligación dentro de cualquier plan de sustentabilidad. Dentro de la agenda de energía también está la incorporación de una ley, ¿verdad?, de eficiencia energética, sobre todo los grandes consumidores de energía, donde sin duda está el sector minero. Eso debiese entrar en vigencia durante el próximo año. Y tal como mostré también en mi presentación, creo que el sector minero ha sido de los primeros en incorporar prácticas de eficiencia energética en su faena. Y por ende ahora que se van a ver obligados a reducir o aumentar su eficiencia energética, bueno, ellos ya están en una curva bastante alta desde el punto de vista de eliminar demandas parásitas, optimizar ciertos procesos, y el paso siguiente tendrá que ser la incorporación de sistemas de autogeneración a partir de energía renovable para efectivamente poder reducir sus indicadores de consumo sin reducir su producción. En ese sentido, el tomar tempranamente este tipo de tecnología, tomar ciertas experiencias en vista de la obligatoriedad que se viene hacia un futuro, me parece que es sin duda una buena práctica que ya está haciendo el mundo minero. Pero yo creo que también ahí, respondiendo a esta pregunta que yo mismo formulé, ¿cuál es el beneficio adicional a la reducción de huella de carbono? Es, bueno, poder aumentar su eficiencia y, tal como dice Reiner, por ende también su competitividad, porque no se nos puede olvidar que el precio de los minerales, por muy refinado o menos refinado, es un commodity. No los movemos desde la producción, los mueven desde la Bolsa de Londres, y nosotros lo único que podemos hacer es reducir nuestros costos operacionales, que es reducir acero, reducir agua, reducir energía. Y en ese sentido de la reducción de energía, veo que las energías renovables, en particular la energía solar y la geotermia, son los dos grandes candidatos a aportar en esa línea también. Bueno, si tenemos más tiempo para preguntas, ¿sí? Entonces vamos a abrir, si es que hay algunas preguntas desde el público. Ya veo que por allá hay una. Gracias. Solo un comentario. Yo tengo la impresión que estos últimos 10 años la minería vio y sintió cómo migró el valor hacia el sector energía, particularmente el eléctrico. Esa es la razón por la cual AMSA entró a Proyecto Rayán, Alto Maipo, BHP Billiton está mirando, Kellar, Codelco está buscando asociación con ENAP. Por lo tanto, el mundo minero ya quedó
claro en esa perspectiva. Tiene que ir a una relación distinta con la energía en adelante. Pero mi comentario va dirigido a la presentación que hizo don José Estela. Una pregunta muy simple y que me preocupa en el contexto de que en Chile el ministro de Energía ya ha puesto sobre la mesa el concepto de asociatividad con las comunidades. Concepto que va a ser bastante complejo, se los digo por experiencia propia, porque dirigí proyectos de energía en Perú y en Chile también. La pregunta mía va dirigida a lo siguiente: ¿cuánto, como porcentaje de la inversión, representó el gasto en los 7 tópicos que ustedes manejan con las comunidades? No me diga el monto, el porcentaje de la inversión nomás. Bien, nuestro porcentaje en base a la facturación, a los ingresos propiamente dichos, está entre un 3 y un 5%. Eso lo tomamos como referencia, puesto que nosotros tenemos convenios con estas comunidades que son de alguna manera durante plazo indefinido, y cada 5 años nos sentamos con las comunidades y revisamos posibles aportes dentro de estos 7 tópicos. No los hacemos los 7 a la vez, todo al mismo tiempo, pero sí vamos haciéndolo en base a importancia. Algunos lo hacemos durante un año y el otro año hacemos el siguiente, y si no cubrimos los 7 en los primeros 5 años, en los que sigue la renovación de los apoyos en el año 6, ahí se empiezan a tocar. Siempre le damos prioridad a la educación y a la infraestructura básica, que es lo que más necesita las comunidades, y luego empezamos ya con los otros tópicos, ¿no? Ya hemos dado un giro completo, por eso recientemente estamos haciendo el tópico de apoyo a la cultura, pero un porcentaje que no es fijo, que varía. Hay años que nosotros también vamos incrementando nuestros ingresos porque vamos ampliando inversiones, y nosotros lo vemos como un win-to-win, es decir, estos apoyos de alguna manera revierten también a la empresa. El hacer caminos, el hacer puentes, ayuda también a nuestras operaciones a gastar menos combustible, a gastar menos mantenimiento de nuestras unidades, y también el capacitar a la gente de la comunidad retribuye en la empresa, puesto que vamos a tener futuros operadores capacitados, gente fidelizada. Es decir, no habría que medir el apoyo no solamente como un porcentaje, sino también cuánto de beneficio nos trae a largo plazo, ¿no? Yo quiero agregar también en relación al concepto de asociatividad que el ministro Pacheco ha estado impulsando, que incluso va a haber un proyecto de ley pronto, esperamos, de discusión en el Congreso. En términos del negocio eléctrico es distinto al negocio minero. El negocio minero es un negocio en el cual el impacto es muy importante en términos durante la construcción, pero también durante la operación. Entonces, la sustentabilidad y la relación de la minería con las comunidades, con las comunidades cercanas, es de larguísimo plazo. En términos del negocio eléctrico, de la desventaja, que es muy intensivo en mano de obra, local, etcétera, ni inversión, básicamente los procesos de permiso y de construcción. Pero posteriormente no hay proveedores locales, hay muy pocos empleados que operan entonces los impactos, las comunidades que se sienten afectadas por la presencia y eso ha sido muy fuerte por el tema de los proyectos termoeléctricos en las distintas comunidades, sienten que quedan con todos los impactos negativos y con ningún impacto, o muy pocos impactos positivos. Entonces, ahí la génesis del proyecto de ley de asociatividad, que busca que incluso las mismas empresas, son empresas con sus casas matrices en Santiago, todos los impuestos territoriales, incluso todo se paga, las patentes, todo en Santiago. Entonces, poco queda por lo menos desde la percepción de las comunidades. Yo no digo que sea así necesariamente, pero tenemos todos los impactos negativos y no tenemos ningún impacto positivo. Entonces, ahí la discusión que tiene que darse finalmente en el proyecto de ley de asociatividad es cómo los proyectos eléctricos, a diferencia de los mineros y otros que son más que son un negocio distinto, pueden también colaborar en la sensación por parte de las comunidades de que, ok,
tenemos este proyecto instalado acá, pero tenemos esta cantidad de beneficios en los siete aspectos que planteas tú u otros, dependiendo de las comunidades, pero tiene que haber una sensación, y eso yo creo que ha sido parte importante de los importantes problemas que han tenido los proyectos eléctricos en Chile, en menos, para poder desarrollarse, es que las comunidades no querían los impactos negativos y no tienen la percepción futura de impactos positivos de esto. Entonces, claro, va en la línea del proyecto eléctrico, oye, la matriz energética del país es importante, estamos con problemas, tenemos las energías más caras del país, las comunidades cercanas tienen energía mucho más cara todavía que la que tenemos, teniendo las plantas instaladas ahí, pagan una energía más cara que la que pagamos en Santiago. Entonces, la verdad es que yo no gano nada con esto, no quiero más de estas cosas. Entonces, yo creo que también ahí lo que hay detrás de este proyecto de la asociatividad que habla el ministro Pacheco es también el mea culpa que tienen que hacer las empresas eléctricas, de que por qué en el pasado no vimos que nosotros también teníamos que hacer aportes de largo plazo, porque nosotros tenemos beneficios de largo plazo, ¿por qué no hacemos aportes de largo plazo a las comunidades en las que estamos insertos? Era muy común, yo estoy ligado bastante en el tema comunitario de empresas eléctricas, muchas de las cuales la gente de las plantas jamás tenía ninguna relación con las comunidades cercanas. Y eso en una empresa minera es bastante más distinto. Buenas tardes, Miriam. Me parece muy bien lo que han pensado ustedes. Mi preocupación es, ¿qué pasa cuando una empresa está terminando el proyecto y las comunidades están acostumbradas a estos 7 tópicos y ya saben que no van a estar esos tópicos? ¿Cómo van a trabajar ese tema ustedes? ¿Cómo lo han pensado? Si lo han pensado. No entendí bien la pregunta, es decir, ¿qué pasa cuando nosotros trabajamos en esos tópicos y si puedes repetir la última parte, por favor? Claro, trabajan en esos tópicos y tu proyecto, por ejemplo, ya va a una etapa final y tu comunidad está acostumbrada a esos tópicos de capacitación, infraestructura, y después esos tópicos no van a estar. ¿Cómo ahí ustedes, cómo están pensando en hacerlo? A ver, cuando nosotros invertimos en esos 7 aspectos, lo hacemos como grupo de energía, como la división de energía de estas hidroeléctricas, es decir, con fondos de las renovables. Cuando se culmina la infraestructura básica, pues se culminaron los puentes, ya no hay que construir más puentes que los que se necesitan. Es obvio que cuando hay aspectos que ya se han cubierto, hay que continuar con otros aspectos. Por ejemplo, aspectos que normalmente no culminan son aspectos educativos. Siempre hay nuevos niños que nacen en las comunidades que hay que ayudarlos en educación. Siempre apoyamos a personas que inclusive retornan a las comunidades. La mayoría realmente migra hacia las ciudades, los jóvenes, pero hay algunos que retornan recientemente. Nosotros los apoyamos, por ejemplo, con campañas de salud, y eso es todos los años, son actividades que no culminan. Lo que normalmente culmina, como le mencioné, son actividades como infraestructura. Las actividades, por ejemplo, fomento a la cultura, eso se hacen todo el tiempo. Siempre hay concursos de tradiciones, de bailes, tradiciones culturales que ellos tienen, fechas conmemorativas, eso continúa en el tiempo. Cuando les ayudamos en construir un local comunal, ese local comunal, una vez construido, lo que hacemos después es ayudarlos en su mantenimiento. Pero es cierto, hay apoyos que algunos finalizan, pero la mayoría sí continúa, ¿no? como lo estoy mencionando. Y el proyecto renovable, cuando usted menciona acaba el proyecto, hemos hablado de que el proyecto renovable generalmente perdura en el tiempo, ¿no? El caso de las empresas mineras cuando cierran, ahí es donde hay que pensar qué hacer. Y es por eso que las renovables es una alternativa para continuar desarrollando este tipo de relación con el entorno, ¿no? En particular, las empresas mineras, sobre todo las de la gran minería, se basan en estándares internacionales, básicamente el IFC, la Corporación Financiera Internacional, y está establecido claramente que los planes de cierre no solamente tienen que tener considerados los aspectos técnicos del cierre y los aspectos ambientales, sino que también los aspectos sociales. O sea, cuando una mina tiene en perspectiva en un mediano plazo que va a cerrar en determinado tiempo, tiene que ir con tiempo trabajando los aspectos sociales de manera que una vez que se produzca el cierre no se genere un impacto social relevante, y eso pasa por hacerse cargo de los trabajadores propios y de sus familias, pero también de los distintos programas que se están... O sea,
las empresas tienen que hacerse cargo también de los impactos sociales de un cierre de sus faenas mineras. Hola José, quiero hablar con José Sela. Mi pregunta es, en Perú es famoso para huelgas y acciones criminales contra los proyectos de minería, right? En su proyecto que se desarrolla con esa energía renovable y el hidro, ¿tú sufrir menos huelgas o cero? ¿O cuál fue el impacto de eso durante la construcción de la mina? Sí, gracias por la pregunta. En el país tenemos ciertamente en los últimos años una problemática social importante de oposición, principalmente a proyectos mineros en la zona norte del país, como es Cajamarca. El proyecto Conga es muy conocido, que está suspendido. Y en el sur recientemente tenemos un proyecto minero, Tía María, que hay una oposición de los agricultores porque piensan que la mano de obra que actualmente se utiliza para la agricultura se va a ir para la minería. Entonces hay una natural oposición de los agricultores y con argumentos, por ejemplo, de que se van a llevar el agua del valle o del río y la empresa minera decidió utilizar agua del mar con desalinización. Pero igual buscan siempre otro argumento, es decir, eso viene ocurriendo en minería. En el caso de la pregunta que es para nuestros proyectos de energía renovable, hemos tenido, pero poco. Recuerdo cuando construíamos la hidroeléctrica Baño 5, no del lugar, sino hay una asociación de construcción civil que existe en el país, que es un gremio donde ellos vienen y exigen que se les contrate y nosotros entramos en un diálogo y les pedimos pues que entiendan que nuestra prioridad es el mano de obra local con las comunidades. Y que hay algún espacio que quede, pues vamos a utilizar esa mano de obra, ¿no? Pero sí, este diálogo viene después que nos han parado el proyecto, algunos días, ¿no? Vienen en cantidades de varios cientos, inclusive, de personas en camiones, que le llamamos, y nos paran la obra. Y entramos a un proceso de diálogo y hemos tenido que pedir refuerzo de la policía para protegernos, puesto que es una realidad que ocurre en estos gremios de construcción civil. Pero más allá de eso, no lo considero un tema eminentemente de las comunidades, sino un tema de grupos de interés. Muchas gracias. We're going to have a break and we'll be back at 4 o'clock to continue.